Vivimos en una época donde todos buscan aprobación afuera, likes, aplausos, compañía constante, y en ese ruido olvidan la verdad más incómoda que los estoicos ya conocían. El que depende de otros nunca es libre. La verdadera fortaleza nace cuando aprendes a sostenerte en tu propio centro, cuando tu paz y tu dirección no dependen del humor, la atención o la presencia de nadie más. Los grandes estoicos no temían a la soledad. La usaban como entrenamiento, como un taller secreto donde forjaban carácter, claridad y firmeza. Porque el que aprende a caminar solo no se quiebra cuando la multitud desaparece. Al contrario, avanza más lejos y más seguro. En este video voy a compartir contigo 2 lecciones estoicas, prácticas y transformadoras que te enseñarán a convertir la soledad elegida en una ventaja, a construir una autosuficiencia interior tan sólida que nada ni nadie pueda derrumbarte. Quédate, porque lo que viene puede ser el inicio de tu libertad más profunda. Antes de seguir, quiero que comentes en los comentarios: hoy elijo sostenerme en mi propio centro. Hazlo, porque al declarar esta decisión, estás tomando tu primer paso real hacia la independencia interior y la fuerza estoica. También me gustaría que me digas en los comentarios, ¿cuál de estas lecciones sientes que más necesitas aplicar hoy en tu vida? 1. Sé tu propia compañía. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones cada noche, no para que otros lo leyeran, sino para dialogar consigo mismo. Ese ejercicio revela una verdad incómoda. Muchos temen a la soledad porque, en realidad, no soportan enfrentar lo que su propia mente les dice. El ruido externo se convierte en un refugio para escapar de un interior desordenado. Sin embargo, el estoico entiende que el primer deber es reconciliarse con uno mismo, porque nadie puede vivir en paz si no aprende a habitar su propia alma. Aprender a disfrutar de tu compañía significa reconocer que tu valor no depende de estímulos externos. No necesitas entretenimiento constante, conversaciones superficiales ni aprobación continua. El hombre fuerte se basta con sus reflexiones, porque encuentra en su interior tanto preguntas como respuestas. La soledad se convierte en un espejo que muestra sin adornos lo que eres realmente. Y solo enfrentando ese reflejo puedes transformarte. La verdadera independencia nace cuando tu propia mente deja de ser un enemigo y se convierte en tu aliado. El estoico entrena este vínculo con ejercicios diarios. Escribir, meditar, contemplar. No busca llenar cada vacío con distracciones, sino sostener el peso de estar consigo mismo sin miedo. Esa práctica lo hace sólido frente a cualquier circunstancia. Si tu compañía aún te incomoda, no huyas. Observa qué pensamientos aparecen, qué culpas permanecen, qué deseos no resueltos claman atención. Ese malestar es la señal de que hay trabajo interior por hacer. En vez de huir al ruido, quédate. El que logra paz en la soledad, logra paz en cualquier lugar. 2. Fortalece la autosuficiencia. Epicteto insistía en que el sabio es verdaderamente libre porque no depende de lo que escapa a su control. Esto no significa negar los vínculos, sino comprender que apoyarse en lo externo como única fuente de estabilidad es construir sobre arena. Si tu felicidad depende de personas, riquezas o posiciones, serás frágil, porque todo eso puede perderse en un instante. La autosuficiencia, en cambio, convierte tu interior en una fortaleza imposible de asaltar. Fortalecerse en la autosuficiencia implica reconocer que eres suficiente con lo que eres aquí y ahora. No se trata de egoísmo, sino de libertad. Cuando ya no necesitas desesperadamente que otros llenen tu vacío, los vínculos se convierten en elecciones sanas. Compartes porque quieres, no porque dependes. Esto transforma la calidad de tus relaciones y la firmeza de tu carácter. El que se basta a sí mismo no teme a la pérdida, porque entiende que lo esencial no puede ser arrebatado. Puede agradecer los bienes, disfrutar los vínculos, pero nunca confunde lo externo con lo imprescindible. De esta forma, mantiene la calma cuando otros se derrumban
Esta calma es la marca del verdadero sabio. Ejercitar la autosuficiencia es un entrenamiento diario. Resistir la tentación de buscar validación constante, renunciar al exceso de comodidades, cultivar habilidades interiores como el autocontrol, la paciencia y la claridad. No se trata de cerrarse al mundo, sino de construir un cimiento tan sólido que, aun cuando todo lo externo caiga, tu espíritu siga de pie. 3. Elige la soledad activa, no el aislamiento. El estoico no busca aislarse del mundo, porque sabe que forma parte de una comunidad humana, pero tampoco se disuelve en él, perdiendo su identidad en la multitud. La diferencia es clara. La soledad activa es un espacio de entrenamiento y crecimiento, mientras que el aislamiento es un escape por miedo o resentimiento. El primero fortalece, el segundo debilita. Soledad activa significa usar esos momentos contigo mismo para cultivar virtud. Escribir, reflexionar, leer a los sabios, entrenar el cuerpo, ordenar la mente. Todo eso transforma tu tiempo a solas en un taller donde forjas carácter. No se trata de encerrarte en una torre, sino de retirarte lo suficiente para observarte y regresar más fuerte al mundo. El aislamiento, en cambio, suele nacer del rencor o la cobardía. Quien se aísla se encierra en su dolor y deja de crecer. El estoico jamás se esconde, porque comprende que la vida es servicio y participación. La soledad es un medio, no un fin. Se usa para templarse, no para huir. Aprender a elegir esta soledad activa te da un equilibrio poderoso. Sabes cuándo estar con otros y cuándo retirarte. Sabes que tu fuerza nace en esos momentos de recogimiento y que esa fortaleza se proyecta después en tus actos públicos. El que domina este arte nunca se siente solo, aunque esté apartado, porque sabe que su mejor compañía es su propia virtud. 4. Protege tu tiempo como un tesoro. Séneca advertía en sus cartas: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. La mayoría vive como si el tiempo fuera infinito, gastándolo en distracciones, discusiones inútiles o compromisos que no aportan nada. El estoico, en cambio, entiende que cada minuto es una moneda que no se recupera jamás, y por eso lo protege con la misma seriedad con la que otros protegen su fortuna. Cuando aprendes a estar solo, recuperas el control de tu tiempo. Ya no necesitas llenarlo con actividades superficiales ni depender de otros para sentir que vale. Puedes dedicarlo a entrenar tu cuerpo, cultivar tu mente, leer, reflexionar, crear. La soledad se convierte en el terreno fértil donde el tiempo deja de diluirse en banalidades y comienza a ser invertido en lo esencial. El que protege su tiempo protege su vida, porque ambos son inseparables. Si dejas que cualquiera lo robe con demandas vacías, pronto mirarás atrás y descubrirás que diste tus días al ruido y no a la virtud. El estoico ordena su agenda con claridad. No se deja arrastrar por la urgencia ajena porque sabe que su prioridad es vivir con excelencia. Proteger el tiempo es también un acto de disciplina. Decir no cuando es necesario. Apartarse de conversaciones triviales. Evitar excesos de entretenimiento. No se trata de ser rígido, sino de ser consciente. Cada día, pregúntate: ¿he usado mi tiempo en lo que realmente importa? Si la respuesta es sí, estás ordenando tu vida con sabiduría. 5. El silencio como entrenamiento. Los estoicos veían el silencio como un ejercicio de dominio. Hablar poco no significa callar siempre, sino elegir con precisión cuándo y cómo usar la palabra. La mayoría habla para llenar vacíos, pero el sabio calla para observar y comprender. En la soledad, el silencio se convierte en una herramienta de claridad mental. Al reducir el ruido externo, escuchas mejor lo que ocurre en tu interior. El silencio es fértil porque obliga a tu mente a enfrentarse a sus propios pensamientos. Allí descubres preocupaciones, deseos ocultos y debilidades que antes estaban tapadas por el bullicio. En vez de huir, el estoico aprovecha ese descubrimiento como material de trabajo.
Cada pensamiento observado en silencio se convierte en una oportunidad de ordenar y fortalecer el carácter. Además, hablar menos otorga peso a tus palabras. Cuando eliges callar, entrenas la paciencia, evitas discusiones inútiles y aprendes a escuchar de verdad. Esto te da ventaja sobre quienes reaccionan de inmediato con palabras descontroladas. El silencio se convierte así en una forma de templanza. Controlas tu lengua como controlas tu mente. La claridad de acción nace en ese espacio silencioso. Solo quien se atreve a callar y escuchar puede planear con sabiduría. La soledad, unida al silencio, no es vacío. Es un laboratorio donde tu mente se ordena, tus emociones se aquietan y tu voluntad se fortalece. El ruido confunde, el silencio guía. 6. Aprende a decidir sin multitudes. El que pide consejo en cada paso nunca avanza por sí mismo. Escuchar puede ser útil, pero depender constantemente de las voces ajenas es entregarle a otros el timón de tu vida. Los estoicos enseñaban que el criterio propio es el arma más poderosa del hombre libre, porque sin él te vuelves como una nave que cambia de rumbo con cada viento. Decidir solo no significa cerrarte, sino reconocer que la última palabra siempre te pertenece. Aprender a elegir en soledad es un entrenamiento en responsabilidad. Cada decisión tomada con firmeza, aun con el riesgo de equivocarse, fortalece tu carácter. Y si fallas, la lección es tuya y se convierte en cimiento para decisiones futuras más sabias. El que siempre se refugia en la multitud nunca aprende a soportar el peso de sus actos y por eso vive débil, temiendo equivocarse. El estoico escucha a los sabios, observa la experiencia ajena y valora los consejos, pero nunca permite que esas voces sustituyan su propio juicio. Entiende que nadie más habita su vida ni soporta las consecuencias de sus elecciones. Por eso, actúa con la convicción de que equivocarse solo es mejor que acertar obedeciendo a la multitud. 7. Convierte la adversidad en maestra. Caminar solo es aceptar que cada tropiezo será exclusivamente tuyo. No habrá manos que amortigüen la caída, ni voces que endulcen la derrota, pero lejos de ser una condena, es una bendición. La soledad te obliga a enfrentar tus errores sin excusas ni culpables externos. Allí está la fuerza del estoico, convertir cada adversidad en maestra y cada herida en un recordatorio de lo que debe fortalecerse. Séneca decía que ningún hombre es verdaderamente probado en la calma, sino en la tormenta. Cuando las dificultades llegan y estás solo, no tienes más recurso que tu propio carácter. Si es débil, te derrumbas. Si lo entrenaste, te sostienes. Así, la adversidad deja de ser un enemigo y se transforma en la oportunidad más pura de medir tu temple. Cada caída, entonces, se convierte en material de construcción. No hay derrota inútil para quien la analiza con honestidad y la transforma en aprendizaje. Y como cada lección es personalísima, imposible de delegar, tu vida empieza a tomar forma de fortaleza interior que no depende de lo externo, sino de la resiliencia que cultivas paso a paso. 8. No te encadenes a la aprobación externa. Quien busca validación constante se vuelve esclavo de la opinión pública. Vive como marioneta, movido por aplausos o hundido por críticas. El estoico, en cambio, entiende que la verdadera libertad nace de actuar en coherencia con su conciencia, no con el aplauso del público. Lo que hoy el mundo celebra, mañana puede despreciarlo, pero tu integridad permanece si actúas desde la virtud. La soledad es maestra en este punto, porque al apartarte del ruido ajeno, aprendes a escuchar solo tu voz interior. Allí descubres qué deseas realmente, qué valores guían tus pasos y qué decisiones son tuyas de verdad. Ese silencio te protege de la tiranía de la aprobación y te recuerda que tu valor no depende de números, aplausos o elogios. Al liberarte de la necesidad de validación, tus actos se vuelven más firmes y auténticos. No haces las cosas para agradar, sino porque son correctas según tu brújula interior. Y en ese estado de libertad, descubres que incluso si nadie te aplaude, sigues de pie,
sereno, sabiendo que tu juez más exigente, tu conciencia está en paz contigo mismo. 9. Simplifica tu vida. La complejidad innecesaria es una cadena invisible. Cuantas más cosas acumulas, más miedos desarrollas. Cuanto más dependes del exceso, menos libre eres. Los estoicos enseñaban que vivir con poco es vivir más ligero, porque reduces el peso de lo superfluo y te concentras en lo esencial. La simplicidad no es pobreza, es riqueza ordenada. Saber que necesitas menos para vivir mejor. Cada objeto inútil, cada compromiso innecesario y cada distracción excesiva son una fuga de energía. El hombre que simplifica su vida recupera claridad mental, fuerza de acción y ligereza en el espíritu. Descubre que gran parte de su ansiedad no venía de la falta, sino del exceso. Demasiadas cosas que cuidar, demasiados compromisos que atender, demasiados deseos que sostener. Al soltar lo innecesario, te descubres más fuerte y libre. Dejas de cargar con cadenas invisibles y aprendes a moverte con agilidad hacia tus metas. El estoico ve en la simplicidad un acto de poder. No renuncia porque no pueda tener más, sino porque ha elegido no depender de lo que no suma valor real. Esa elección consciente ordena tu vida y fortalece tu carácter. 10. Encuentra maestros en los libros y en el ejemplo. Caminar solo no significa caminar ciego. El estoico, aunque autosuficiente, reconoce que hay una compañía eterna, la de los sabios que dejaron su palabra como guía. Séneca, Marco Aurelio, Epicteto y tantos otros son voces que acompañan sin distraer, enseñan sin exigir y corrigen sin juzgar. Leerlos es sentarse con maestros inmortales que nutren tu carácter día tras día. Los libros, las meditaciones y los ejemplos de quienes vivieron antes son como linternas en la oscuridad. Incluso en soledad, nunca estás abandonado si llevas en tu mente la sabiduría de los que recorrieron este camino antes que tú. La diferencia con la multitud es clara. La voz de los sabios no busca halagarte ni confundirte, sino empujarte hacia tu mejor versión. Aprender de estos maestros implica también observar los ejemplos vivos. Personas íntegras, firmes y disciplinadas que cruzan tu vida. No se trata de idolatrar, sino de inspirarte. Cada modelo de virtud es un recordatorio de que tú también puedes vivir con coherencia y firmeza. Caminar solo, entonces, no significa estar vacío. Significa caminar ligero, acompañado por la mejor compañía posible, la de la sabiduría eterna. 11. La soledad como prueba de libertad. La verdadera libertad no se mide en la capacidad de moverte a donde quieras, sino en la de estar contigo mismo sin sentirte atrapado. Si no soportas tu propia compañía, no es soledad lo que temes, sino el peso de una mente inquieta que busca distraerse con la multitud. Para el estoico, la soledad es la prueba definitiva. Allí se desvela si eres dueño de ti o si vives dependiendo de las muletas emocionales que otros te ofrecen. El que necesita siempre compañía es esclavo de la presencia ajena, mientras que el que se basta a sí mismo es libre en cualquier lugar. La calma interior no puede prestarse ni transferirse. Es el fruto de un alma entrenada en la autodisciplina y en el dominio de sus pensamientos. Cuando aprendes a vivir contigo sin inquietud, descubres que llevas dentro una fortaleza que no depende de nadie. Entonces, las personas dejan de ser necesidad para convertirse en elección. Así se diferencia el sabio del dependiente. El primero disfruta de la compañía sin atarse a ella, el segundo la busca desesperadamente porque sin ella se desmorona. Marco Aurelio recordaba que el hombre busca huir de sí mismo en la multitud, pero huir nunca fue libertad, sino esclavitud disfrazada. El estoico, en cambio, acepta la prueba de la soledad como un entrenamiento de carácter. Si puedes caminar solo sin sentir vacío, si puedes pensar en silencio sin desear distracciones, entonces has conquistado la forma más pura de independencia. 12. De la soledad a la grandeza. Ninguna obra sólida se construye en medio del ruido.
El guerrero se entrena en silencio antes de la batalla. El escultor trabaja solo con su bloque de mármol antes de mostrar su obra. El sabio medita en recogimiento antes de hablar al mundo. La grandeza, para el estoico, no se improvisa en la plaza pública, se forja en las horas silenciosas donde el carácter se templa lejos de la mirada de los demás. La soledad no es un fin en sí misma, sino un medio poderoso para preparar el alma. Quien sabe aprovecharla se convierte en alguien capaz de regresar al mundo con claridad, firmeza y propósito. La multitud aplaude los frutos, pero rara vez comprende las raíces silenciosas de donde nacen. El estoico no busca reconocimiento en el momento, sino eficacia en la acción. Por eso se aparta, no para huir, sino para cultivar la fuerza que más tarde compartirá. El que se fortalece en soledad, impacta en comunidad. Porque aquel que ha aprendido a pensar con profundidad, a decidir sin ruido y a dominar sus pasiones en silencio, regresa al mundo con un poder transformador. Su ejemplo inspira, su palabra guía, y su vida ordenada se convierte en faro para otros. La soledad, lejos de ser debilidad, es el taller secreto donde se construye la grandeza que luego ilumina a muchos. El estoico sabe que caminar solo no es abandonar al mundo, sino aprender a no perderse en él. La soledad elegida es una maestra que pule tu carácter, ordena tu mente y te hace imparable. Te dejo 2 preguntas para reflexionar en los comentarios. ¿Qué tanto disfrutas de tu propia compañía? ¿Crees que la soledad fortalece o debilita? Escribe tu respuesta abajo, porque compartir tu visión también ayuda a otros caminantes en este camino. Y recuerda, la firmeza no se mendiga, se entrena. Si quieres seguir fortaleciendo tu espíritu con la sabiduría estoica, suscríbete a Firmeza Estoica y sigue avanzando, aunque sea solo, porque los más fuertes nunca están realmente solos.